Este episodio se realizó en la cafetería del CAM, con la participación de un nuevo integrante al equipo. Hablemos de impuestos, un espacio ameno de palabras simples en materias tributarias en Chile. Hola queridos auditores, muy buenos días, muy buenas tardes, bueno, según la hora que escuchen este episodio número 2 relacionado al mundo de la tributaria, al mundo donde se vierten las opiniones que ocurren hoy en día. Estamos aquí presentes con Adam Ortiz. Hola Adam. Hola René, ¿qué tal? Estamos? Y bueno, el episodio 1 hablamos del tema de la ley que fue publicada hace muy poquito, la 21420, en el sentido de que hay muchas modificaciones relacionadas en reducir o eliminar exenciones tributarias. Y tocamos el tema del episodio 1 haciendo un pequeño así vacío rápido de los servicios. Y ahí hablamos del tema del IVA. Y hoy día aquí las ideas vienen, claro, y decidimos hablar ahora de un tema relacionado con los leasing. Ya que esto está contemplado en la modificación y eso es, vamos a ver sus efectos que contrae. Que nada mejor que contar con la participación de Adams, nuestro experto tributario, gran colega. Y bueno, aquí no está todo planificado, aquí es como quien dice que se explaya, ¿no? Se explaya, todo es improvisado, así que démosle. Que es parte también un poco del objetivo que buscamos acá, pues hacerlo un poco lúdico, más conversatorio, más llevadero, más fácil de hacer los temas. Entonces, si bien es cierto tenemos una pauta, también la idea es relajarnos un poco y hablar los temas un poco más distinguidos. Sí, entonces, claro, empecemos porque mira, en la ley ahí tiraron un concepto, un nuevo artículo en la ley de la renta. Bueno, está dentro de la ley de la renta, que es relacionado dentro de la estructura de la ley, donde habla de determinación de una base imponible. Base imponible en este caso sería primera categoría. Y nació un nuevo artículo que es el 37 bis, que habla del tema del leasing, en la cual dicen que ahora las normas tributarias se acoplan a las normas financieras. Claro. ¿Qué entendemos por eso, Adam? Sí, está... Primero es novedoso, es bastante novedoso esa alusión o ese guiño que se empieza a hacer a los temas financieros desde una parte tributaria. También hacer mención de que, como lo comentábamos con René en estos días, que si bien es cierto antes existía normativa de leasing, no es algo nuevo para la materia tributaria, pero tenía una normativa de carácter administrativo, que era promulgado por impuestos internos, circulares, oficios, resoluciones, y hoy día adquiere una categoría más de ley, ¿cierto? Sí, para que sepan, ya habíamos hablado antes de este tema con Adam cuando dijo... Dale nomás. Entonces, sí, que primero esto ya adquiere una jerarquía mayor. Ya la materia de leasing es parte del cuerpo legal hoy día, pero hace un bypass, que eso es prácticamente lo que hace, hacia los temas financieros. Nos dice, ¿saben? Hay que hoy día, entre comillas, alocarse a la materia financiera para poder definir esto. Entonces hoy día lo que queremos ver es qué significa eso, qué se puede interpretar, porque creemos que de partida hay varios puntos de vista sobre esto, y juntos no tan solo puntos de vista y opiniones, sino que van a haber impacto a nivel de balance, a nivel de pago de la renta líquida imponible, a nivel de pagar impuestos. Entonces, si bien es cierto, opiniones pueden haber muchas, la cuestión importante acá es que cómo podría afectar o cómo va a afectar este nuevo artículo, esta nueva normativa legal en materia de la renta de cada contribuyente, desde el más grande al más chico. Primero, como les contaba, hay que hacer un pequeño recordatorio, que es que en base a esta ley, esta nueva ley que no podemos olvidar que es una ley que busca financiar la PGU,
que es la que establece los beneficios de pensión garantizada universal, etcétera, y aquí en esta nueva ley busca financiar. Entonces, esta ley y todas las modificaciones que hace esta ley que estamos comentando son medidas de recaudación. Entonces, lo que se busca en principio con esta nueva normativa de leasing es que exista una mayor recaudación fiscal por la materia de leasing. ¿Y cómo se va a ejecutar eso? Por medio de homologar, entre comillas, la normativa tributaria hacia la financiera. Y ahí ya empezamos a ver situaciones, y yo tengo mi opinión particular que probablemente quizás no se cumpla el objetivo de recaudación, quizás sí, por eso es parte del debate y las conversas que vamos a tener hoy día, ¿cierto? Oye, pero lo bueno es que aquí habla del leasing. Bueno, más que no habla de todas las normas financieras. Porque, no, claro. Si no, quedaría la escoba. Sí, menos mal que se fue súper alocado. Porque me parece que yo no soy muy entendido en la parte financiera, pero creo que hay normas para grandes empresas y normas para pymes. Sí, entonces ya empezamos con distinciones de tratamiento contable tributario, o sea, contable financiero, y eso cómo va a repercutir para la determinación de la base imponible. Exactamente. Bueno, aparte, en este nuevo artículo 37 bis, no sé para qué lo digo, pero bueno, aquí hace mención de que le entrega una facultad ¿a quién? Al propio... Sí, esto lo hemos discutido bastante, que tiene una característica el artículo de ceder potestad tributaria potestad al servicio, al International... No, al servicio impuesto interno, porque primero habla de aquí de que el propio servicio es el que va a tener que dar las indicaciones que aplican. Claro. Entonces a él le entrega la potestad para que recurra a quién. Ahí entra en juego lo que tú dices. Exactamente, lo que sí, así esa es la consecuencia lógica de lo hecho. Sí. Claro. Sí, y ahí nos vamos ni siquiera al colegio de contadores para ir a buscar la normativa financiera, y muy probablemente quizás ni siquiera nos vamos a ir a una superintendencia o la Comisión de Mercado Financiero, a la CMF que hoy día tenemos acá en Chile. Lo más probable es que nos vamos al ente emisor de IFRS, que es el IASB, International Accounting Standard Board, que está en Londres. Ahí, ¿cómo se dice? International Accounting Standard Board. A mí me cuesta el inglés, así que sí, pero bueno. Y ahí vemos, bueno, ellos están alocados, el colegio de contadores a nivel inglés, están en Londres, y son el ente emisor de las normas internacionales de información financiera y de las normativas contables que hoy día tenemos a nivel internacional, y que el Colegio de Contadores Nacional de Chile acopla, dice sí, da un visto bueno, que sí estamos de acuerdo con eso también. Bueno, de hecho, ya que tú dices de normas internacionales que dictan allá ese organismo, que lo dijiste bien en inglés, aquí la ley dice clarísimo, el impuesto interno dice mediante resolución, ¿ya? Pero de acuerdo a qué prácticas, y ahí dice práctica de normas internacionales de información financiera, o sea... Es muy específico, o sea, muy claro... Es muy claro en decir que no es abocado aquí en Chile, sino a nivel de prácticas a nivel mundial nomás. Sí. Entonces, ¿cuál es el mejor organismo que dicta prácticas a nivel mundial? Sí, ya podríamos partir con toda una discusión contable, partiendo, porque a nivel internacional hay dos grandes normativas, que son las US GAAP, que son para empresas estadounidenses y sus filiales en el mundo, minera, subsidiarias de minera, etc., y que le presten servicios también, que son la General Accepted Accountant los principios de contabilidad generalmente aceptados de US de Estados Unidos. Eso es por una parte, la parte norteamericana, pero también tenemos la parte europea, que ahí está en la IFRS. O sea, el servicio podría citar a cualquiera de los dos. Creemos que el principio va a ser IFRS. Creemos que el principio va a ser IFRS porque esa es la que nos acopla a nosotros hoy día. Pero en Chile también hay filiales norteamericanas también. Y de hecho hay ciertos países que se podrían presentar en US GAAP. Eso es primera cuestión. Yo creo que hay que hacer una primera definición de eso, pero lo más probable es que se defina por IFRS. Y ahí viene el tema que decís tú. ¿Cuál es de la IFRS? ¿Full IFRS o IFRS PYME? Va a depender del tamaño del contribuyente para determinar la base imponible. Claro. Y los que son del 14D3. Exacto, buen punto. Pero los que son del 14A. Exacto. Bueno, y el leasing, ¿cómo lo trabajo? Exacto. Y ya tenemos una diferenciación normativa en materia financiera
porque como vemos ya hay una cesión de la potestad tributaria, o sea, el servicio solamente tiene que decir, vamos a ir a acoplar o a interpretar lo que estas otras personas dicen, y ya hay dos opiniones. Entonces está IFRS Full, IFRS Pyme, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, si nos alocamos al texto que complementaba el texto legal, la presentación que hizo el ministro de Hacienda al hacer la presentación en el Congreso del texto legal, hay un acompañamiento que dice relación con querer hacer más simple esto. Por eso es lo que se evita esta dualidad entre la norma financiera y tributaria de una materia, y se busca solamente homologarnos tributariamente hacia la norma financiera para hacerlo entre comillas más simple, y de esa manera buscar una mayor recaudación tributaria, porque tributariamente lo que hacíamos era considerar como gasto la cuota que se pagaba, ¿cierto? Eso era lo que era. Pero esto tiene una segunda derivada, que esto también es parte de las conversaciones entre profesionales que hemos tenido, que si bien es cierto, después aparece un activo en leasing. Dentro del contrato de leasing nace un activo dentro del balance de la compañía que está adquiriendo, por supuesto, el contrato, y empieza y de hecho se llama así, normalmente en la contabilidad lo llamamos activos por leasing, y lo empezamos a hacer todo el tratamiento que corresponde a un activo fijo, que viene a ser depreciaciones, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces ahí ya empieza, pero las bases que sustentan esas depreciaciones y todo lo que se le aplica a ese activo fijo son las propias, a mi entender, las propias de la NIC 16, pues las propias que son de la materia de IFRS propia para el activo fijo. O sea, y aquí te estás desviando el tema de las depreciaciones del nivel tributario, de que ya no van a ser lineales, quizás, que no le vamos a aplicar depreciaciones aceleradas, sino de que, oye, por unidad producida, quizás la depreciación en términos financieros, o sea, ya no estaríamos solamente abriendo brecha de cómo aplicar el leasing, sino el leasing financiero, el que le dicen cuando se activa, ¿cierto? Sí. Entonces uno dice, ¿qué depreciación no aplicar? Exacto. Y ahí nace, porque nos abre las puertas de poder aplicar otro tipo de depreciación. Quizás, pero ahí entra el conflicto normativo entre la NIC 16 o la normativa financiera con la normativa tributaria, porque nosotros tenemos normativa propia para el tema de depreciación de activos fijos. El artículo 31, número 5, ahí está. Y hoy día no tenemos una depreciación tributaria, tenemos al menos 5. Dentro de eso tenemos depreciación instantánea. ¿Cachai? Claro. Entonces, está vigente y que está para este año. Parte del cuerpo legal, o sea, la ley dice que tenemos derecho a uso, optativamente algunos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es que ¿cuál sopa vamos a sopesar en esa materia? Yo creo que la inclinación lógica y técnica sería que en la materia del activo fijo, si es que lo reconocemos como propio en esta nueva ficción jurídica, porque va a haber que hacer una ficción jurídica, porque recuerden que lo que hacemos financieramente es reconocer el bien como propio, dado que una serie de situaciones de partida de beneficio económico futuro, conceptos de activos, conceptos financieros de activos. Pero tributariamente nosotros no lo podíamos reconocer propio porque no se había hecho la cesión de la nuda propiedad, que era el traspaso del bien completo, derecho, uso, goce y el dominio pleno, como le dicen. Exacto. Sí. No se había hecho esa transferencia, por eso nosotros no se consideraba un activo propio de la compañía, sino que se nos siguen considerando los gastos, no más. Pero con este artículo dicen, no, también lo vamos, entre comillas, a hacer esta nueva ficción jurídica de considerarlo propio. Y al momento de considerarlo propio, ahí nace esta pregunta: cuando haga reconocimiento de activo fijo o inmovilizado, ¿cuál es la normativa de depreciación que le tengo que aplicar? ¿La NIC 16, la propia IFRS, la propia IFRS para PYME, o tengo que volver a hacer 31 número 5? Yo creo que la lógica debería ser que deberíamos depreciar tributariamente. Y ahí es donde, desde mi punto de vista, la ley se podría estar pegando un disparo en los pies. Porque como existe la depreciación instantánea, si yo compro un bien por $1.000.000 de pesos, tengo el derecho a depreciar ese $1.000.000 de pesos instantáneamente. Siendo que cuando era leasing tributario, si yo compraba ese bien en $1.000.000 de pesos, o sea, no lo compraba, lo adquiría vía leasing, me retracto, y iba dejando en gasto la porción de la cuota. Por ejemplo, si ese mismo $1.000.000 de pesos lo compré a 10 cuotas a precio contado, una cuota por año, por ejemplo, ese año tenía derecho a considerar como gasto 100.000 pesos. Oye, pero Adam, ten en cuenta que esto está dentro de
en la ley de la renta, en la estructura del base imponible. Entonces, para mí, ten en cuenta que la base imponible tú lo puedes determinar dentro de la contabilidad como extra contable. Entonces, si puede ser dentro de la contabilidad, no quita el hecho de que me abran las puertas de que si yo quiero, aplico las normas tributarias, si no aplico la depreciación financiera y me la van a aceptar y no tengo que hacer ningún ajuste. A menos que yo sepa que me conviene más la depreciación tributaria para reconocer mayor gasto. Meramente es el incentivo más que podría recaer ahora, porque ahora me permite la norma financiera, pero leasing, siempre leasing. Sí. Y lo otro es que esta norma, no es que me quiera desviar, pero esta norma dice a nivel de base imponible, pero no habla del capital propio. Oh, buen punto. No habla del artículo 41. Muy buen punto. El artículo 41 no está como fundamento legal, sino como interpretación tributaria, administrativa, en la cual te dice, no, el leasing no es capital propio. Exacto, no es más activo. No es activo, entonces uno dice, esto es la base imponible, me va a generar una diferencia entre correlación de RLI versus capital. Exactamente, y las consecuencias que eso va a significar en el registro RAI, en cómo, vamos a tener un RAI más grande y en base a eso vamos a tener que tributar más en impuestos finales. Exacto. Por una nueva ficción jurídica. Claro que sí. Sí, pues si se abre la brecha, mira, todo esto sale, auditores fluye nomás, claro. Aquí salen las ideas nomás, no es que hay pautas, sí, pero claro, los efectos, imagínate el RAI como es esto, porque el RAI se determina en base al capital propio tributario, entonces imagínate tener un contrato de leasing por 1.000 millones de pesos. Claro, y todo. Oye, y dice, claro, oye. ¿qué ocurre con los contratos vigentes? Claro. Con los que tenía hoy día, porque tampoco dice, esta normativa va a entrar en vigencia en un momento de aquí en adelante, pero yo tengo un contrato hoy día que reconozco de una manera, pero cuando entre voy a tener que hacer todo un cambio y todo, el mismo contrato que yo tenía con otro privado me va a generar nuevos impactos tributarios que incluso hoy día no sé cuáles son. Hoy día no sé cómo me va a afectar. ¿No? Es bien. Es bien complejo. Dicen que esta es una reforma simple y al final se abren brechas y no es tan simple. De hecho, como decís tú, si el contribuyente tuviese la posibilidad, dada la redacción jurídica, entre elegir en una depreciación financiera o tributaria, se abre una casuística enorme entre los contribuyentes. Claro que sí. O sea, vamos a tener contribuyentes tipo A, tipo B, tipo C, D, una cantidad de situaciones que podrían afectar, porque también no hay que olvidar que la NIC 16, o el financiera, a fin de año hay que hacer una evaluación de la valorización del activo. ¿Está ahí? Oye, esto comercialmente, o si lo salgo a vender, sigue valiendo lo mismo, o también la depreciación por componente, como se hace en la industria aeronáutica. Que eso también es muy propio de la norma financiera, que es tomar el avión, separarlo por distintas partes y cada una de las partes hacer sus propias depreciaciones. Oye, ¿y el valor de deterioro? Es el valor de deterioro. Entonces, ¿qué? ¿Lo aplican en el leasing valor de deterioro? No sé, yo desconozco. No, porque eso es propio de la... porque yo sé que es propio de un activo fijo, sí, pero el activo fijo te aparece como consecuencia del contrato de leasing. Entonces, por eso, desde mi punto de vista, son materias que van estudiándose juntas. Ahora, en lo que dice el texto habla solamente del leasing financiero, omitiendo o no dando a luz las consecuencias del activo fijo, porque y lo otro que esto también tiene una serie de consecuencias económicas. O sea, si el leasing financiero como contrato, como hecho económico, es un acceso a activos, a la producción, a la simplificación de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Y al poner estas nuevas barreras, se perjudica justamente eso. O sea, va a haber un sector económico que va a decir, quizás ya no tomo más este instrumento me perjudica, quizás voy a buscar otro método de financiación, y empieza a trabar el financiamiento de capital. ¿Cachai? Y las consecuencias que eso significa. Trabar el financiamiento de capital, trabar el factor productivo del país, menor producción. Bueno, supongo que si tomo el leasing hay una obligación por leasing, yo creo que también lo tendrían que aceptar dentro del capital propio si es que el servicio sacara, porque dice como resolución del servicio, ni siquiera por circular, sino por resolución. Pero que consideran de que, oye, que ojalá que digan efecto de RLI, pero no capital propio.
sería ideal porque... Y lo otro que decís tú, que también lo comenté en un momento, que bueno, esta es la analítica que nosotros hacemos de la persona que recibe el leasing. ¿Qué pasa con la otra parte de la historia de la persona que está entregando el leasing? ¿Tiene que reconocer todo de un viaje como ingreso? Sí, pues, es verdad. Porque estamos hablando de la base disponible. Y eso afectaría, si reconocemos todo como ingresos, fuerte, man. Sí, pues. Fuerte el asunto. Oye, pero aparte, mira, voy a retroceder un poquito. Porque hablamos, bueno, ¿qué base financiera va a tomar el servicio? Ya sabemos que normas internacionales. Pero el asunto es que yo quiero citar al Código Tributario. Ah, buen punto. ¿Te acordás? Sí, que a veces se nos queda un poco. De repente nos olvidamos un poco y en el artículo 16 hace mención de que para aquellos que acrediten renta efectiva, sobre todo bajo contabilidad, entonces aquí dice cómo realizarlo. Entonces dice los contribuyentes tienen que tener sistemas de inventarios de acuerdo a prácticas contables adecuadas. Entonces uno dice, ¿cuáles son las prácticas contables adecuadas? Entonces necesariamente, como dices tú, nos vamos a ir ¿a cuál? ¿A la IFRS, a la USGAP? O igual nos mantenemos con los principios contables aquí en Chile, no sé. Pero por lo menos ya el Código Tributario te hace mención de que la que sea más adecuada, o sea, la que sea más cotidiana, la que sea más de uso común, que ese sería el indicio o la carta abierta del servicio de irse por ese lado. Sí. De hecho, haciendo un poco de memoria, cuando recién se estaba haciendo la implementación de IFRS por el 2007-2008, se le consulta al servicio, decir, oye, si acepto IFRS, tú me vas a aceptar los balances. Y el servicio da una respuesta bien políticamente correcta, pero también le hace un bypass y haciendo alusión a lo que tú decís, que el servicio no puede dictaminar normativas contables propiamente tal, sino que tiene que aceptar una normativa que es comúnmente aceptada. Y ahí dijo, si usted lo va a hacer por IFRS, se lo acepto, si lo hace con TCG antiguo, también se lo acepto. Hoy día en la práctica vemos hasta el mejor saber y entender de cada uno de los contadores cuando preparan balance, claro, etcétera. O sea, no hay una normativa base. Pero a su vez también dice prácticas contables adecuadas, dice que reflejen claramente el movimiento. O sea, con eso basta, yo creo, o la conformidad al servicio de, oye, puedo trabajar con las normas antiguas de financiera o con la IFRS o con la USBA. El servicio te puede decir sí, siempre y cuando reflejen los movimientos de forma clara. Claro. Entonces yo creo que va a dejar carta abierta el criterio de cómo trabajes tú el leasing. Esa me da la impresión. Incluso hay una parte del mismo código que dice, si el contribuyente no hubiera seguido un sistema contable generalmente reconocido. Entonces te está hablando de uso común o sentido común en términos de normas financieras. Sí. Entonces te abre la brecha a mí para decir, oye, no necesita el servicio decir cómo debe contabilizarse o cómo debe llevarse los leasing. Ya lo conocemos nosotros. O sea, la NIC 16 dices tú. Ándate a la NIC 16, ya tienes listo la materia y ya tienes el conocimiento para emularlo a la parte tributaria, si es que quieres continuar con eso, no tienes diferencia. Oye, quiero aplicar depreciación acelerada, bueno, estúdiate la norma tributaria y lo aplicáis. Pero a lo que voy ya no te cierras. Yo creo que hoy día los intérpretes del servicio y el área normativa está con complejidad porque tiene que definir normas en esta materia que como estamos viendo ahora, el texto legal lo deja abierto. Hace mucha alusión a la normativa internacional de financieras. O sea, faltó poco y dijo IFRS, falta muy poco y dice IFRS. Claro. Oye, lo dejamos hasta acá porque ya nos estamos extendiendo demasiado, así que espero que auditores que les haya gustado este episodio relacionado con el leasing, ya manifestamos las inquietudes, vertimos nuestras opiniones, ahora les queda a ustedes pensar, ¿ya? Así que yo me despido, quien les habla es René Galindo y al frente tengo mío a
¿A quién? Adam Ortiz. Oye, un gusto que estén acá con nosotros escuchándonos, chiquillos. Muchas gracias por su tiempo, por dar primero por el espacio que René está generando para poder abrir la discusión tributaria, y también agradecerle a ustedes por darse el tiempo de poder escuchar el podcast de acá de René. Vale, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Vale, chao, chao. Hablemos de impuestos. Un espacio ameno de palabras simples en materias tributarias en Chile.